Muy buenos días para todos. Soy Joana Milena Nieto Gambó, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Esta es la actividad 4.1, videograbación sobre la experiencia de aprendizaje mediado y los criterios de medición. Asignatura Estrategias de docentes. Bien, entonces para empezar vamos a decir que esta presentación contiene una conceptualización sobre las experiencias de aprendizaje mediado, que vamos a llamar EAM, y sus componentes, también como las características en ambientes activos y la responsabilidad que le corresponde a los educadores que trabajan especialmente con población vulnerable. Se advierte del riesgo cuando las funciones cognitivas no logran desarrollarse porque refuerza la idea generalizada entre los profesores de la incapacidad de los estudiantes para aprender. Esto lo dice López Maturana en Sandoval y López 2017. Entonces empecemos. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje mediado? Son intervenciones que hace el maestro con una intención pedagógica y esto lo hace para guiar el aprendizaje de sus estudiantes, para que en ellos las capacidades se relacionen, se vinculen y se articulen y sobre todo se comprometan con el entorno social en el que se desenvuelven. Tenemos en la imagen una profesora de sociales, por ejemplo, que tiene un grupo de estudiantes muy pequeño. En realidad, en Colombia, en las escuelas públicas, el número de estudiantes es mucho más grande, que puede oscilar entre 38, 40, 45 estudiantes en este momento, contando con que ahorita se está presentando el fenómeno de la baja matrícula. Los autores como Feuerstein y otros expertos en educación, especialmente en psicología, consideran que es clave para que haya una experiencia de aprendizaje mediado contar con tres principios, que son la intencionalidad, la trascendencia y el significado. Entonces, ¿cuáles son los componentes de esa experiencia de aprendizaje mediado? Desde los autores consultados se considera que tenemos un organismo, teniendo en cuenta que ellos son los estudiantes, para este caso los adolescentes, hay una estructura cognitiva en cada uno de ellos y hay un medio. Cuando el organismo se encuentra en ese medio o se le pone frente a un impulso propio de ese medio, puede que haya algunos cambios, pero no necesariamente esos cambios son significativos y no necesariamente tienen una dirección pedagógica. Así que la mediación de la maestra, este personaje que vemos en la parte de abajo, es clave para que sí se dé esa mediación. De manera que esa mediación de la maestra va entre el medio o el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes, que nosotros aquí en Colombia llamaríamos la comunidad, y el organismo, los estudiantes. De manera que esa estructura cognitiva se va formando con una intención, con unos principios, y esos principios son los que van a transformar positiva o negativamente ese medio. La idea es que desde la educación escolarizada sea de manera positiva. Hay unas características clave dentro de los ambientes educativos activo-modificantes que mencionan varios autores. Sandoval y López, por ejemplo, se refieren a la intencionalidad y reciprocidad, es decir, que esta transformación pedagógica tenga una dirección, a una mediación de significado, una trascendencia que se vaya más allá de la parte conceptual que se está tratando en la escuela, a unos sentimientos de ser competente y tiene mucho que ver con la autoestima, a la regulación y control de la conducta. Esto es la conciencia de hasta dónde voy y qué tanto le estoy aportando al grupo con mi actitud, con mi conducta, con mi comportamiento. Lo mismo la conducta compartida respecto al cómo estoy yo con mis compañeros y cómo entre todos nosotros cumplimos ese objetivo de aprendizaje. A la individualización y diferenciación pedagógica, pilas que ahí tiene que ver mucho la diversidad. A la búsqueda, planificación y logros de objetivos de la conducta, a la búsqueda de lo nuevo y lo complejo, y ahí tiene que ver la innovación, a la conciencia de cambio, a la elección de una alternativa optimista y al seguimiento de la pertenencia. Esta parte de la pertenencia a mí me parece súper clave a la hora, por ejemplo, de enseñar las ciencias sociales. Otros autores como Figueroa Céspedes en el 2020 llaman a estos mismos principios con una que otra palabra adicional, pero todas estas mediaciones tienen que ver con el mismo sentido
que había mencionado Feuerstein y otros autores con anterioridad, incluso desde el año 1990, que responde a estos tres principios: la intencionalidad y reciprocidad, el significado de la trascendencia. Y autores como Villalta, Martinique, Isael y Aldunante en el 2018 dicen, mire, eso tiene que ver con una competencia o con una característica de desafío, de competencia, de compartir, de individualización y dirección pedagógica, de pertenencia, de regulación, de alternativa optimista, de planificación y de ser humano como entidad cambiante. Entonces, podemos decir que en conclusión, cuando un maestro desafía a un estudiante para que aprenda a resolver un problema o a satisfacer una necesidad, puede cambiar esas estructuras de pensamiento e impulsar el desarrollo cognitivo para que este estudiante pueda potencializar su aprendizaje. Esto lo dice Sandoval y López en el 2017. Autores entonces como Figueroa y Céspedes a partir de Feuerstein dicen, mire, la EAM resulta de interacciones caracterizadas por las necesidades socioculturales y la educadora puede ser consciente de su riqueza y su relevancia para vincularlas en ese medio de aprendizaje. De manera que la maestra, en este caso yo, como maestra investigadora, tengo la responsabilidad de mediar los aprendizajes con las experiencias de sus estudiantes a partir del análisis, y aquí viene Villalta, Martinique e Isael, a partir de las conversaciones. Entonces, de la capacidad dialéctica para construir conocimiento escolar a partir de esas conversaciones. Muchas gracias por su tiempo. Estas son las conclusiones que también están mediadas por este mapa de violencias, donde tiene que ver mucho la corrupción, la desigualdad social y otras situaciones que hacen desafiante esta labor docente. Vamos con las referencias. Buen día, muchas gracias.